que tienen un momentito para descansar o para hacer algo. Bueno, dale.
Bueno, vamos a seguir entonces. Volviendo. Ustedes avisen cuando estén para seguir. Yo estoy. Bueno, buenísimo. Yo también. Buenísimo, perfecto. Entonces les iba a dictar un pizarrón. Bueno, como verán, el pizarrón yo, hablando un poco de otra cosa, no tengo un lugar para ponerlo en la pared, entonces lo pongo, tengo un piano, y está apoyado en un piano. ¿Ven? Esto es está apoyado como en la parte de acá de adelante, le bajo la tapa y lo apoyo acá. Es el mejor lugar que tengo para apoyarlo, ¿no? Así que estoy acá y doy las clases al lado del piano sentado, indicándoles con el pizarrón. Es la mejor manera que encontré para que se vea bien. Bueno, entonces, estábamos dictando esto. Sigo dictando entonces, ¿sí? Habíamos dictado dos frases, y la segunda habíamos dicho que era que la verdad de las premisas garantizaba la verdad de la conclusión. Esta última idea, con toda esta explicación que les di, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Sí, profe. Excelente, entonces, porque al principio a veces esto cuesta un poco, después uno ya lo empieza a ver y es muy fácil. Lo que pasa que al principio marea un poco esta cuestión de que uno dice, pero ¿cómo? Si acá es falso, pero acá también es falso, ¿y cómo es verdadero? Bueno, cuando uno se da cuenta de que lo importante es esto, ¿no? Esta idea de que esto me lleva a esto y que entonces nunca puede ser que una verdad me lleve a una falsedad, esa es la idea central del argumento deductivo, que es lo que estamos diciendo en esta frase que les dije recién. Que por eso que siempre que hay una verdad en la premisa va a haber verdad en la conclusión. En los exámenes hay una pregunta típica, muy común, cuando ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿en qué le hacen verdadero o falso para este tipo de cosas? Dicen, ¿es verdadero o es falso que un enunciado es verdad, un argumento deductivo es verdadero cuando sus premisas son falsas y su conclusión verdadera? Bueno, y le ponen varios casos así, y el único caso donde es falso es en este. ¿Sí? Usted tiene que saber que un argumento va a ser válido tanto cuando hay verdad, verdad, o hay falsedad, verdad, o falsedad, falsedad. Únicamente va a ser falso cuando haya primero verdad y luego falsedad. Porque, como dijimos, se rompe la idea de causalidad. Bien, la tercera característica, número 3, es la siguiente. En realidad son un poco repetitivas, van a ver que las ideas son similares, pero está bueno enumerarlas todas para tener todo lo que necesitamos sobre la deducción. El número 3 dice, si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Bueno, aquí estamos diciendo algo que básicamente es lo mismo que el anterior. Lo que pasa es que el anterior lo expresa de otra forma, dice que la verdad de uno garantiza la verdad del otro, la premisa de conclusión, pero la idea es la misma. Acá está diciendo que si las premisas son verdaderas, entonces es imposible que la conclusión sea falsa. Es la misma idea, así que no tiene sentido explicarla mucho. Punto número 4. Punto número 4. La validez con Z final, digo por si no vieron muchas veces la palabrita escrita, la validez puede decidirse, de decidir, ¿no? La validez
puede decidirse por métodos puramente formales. Puramente formales barra lógicos, pongan ustedes. Formales barra lógicos. O sea, es lo mismo, digamos. Uno puede darse cuenta por la forma misma si es válido o no es válido. ¿Sí? Es como decíamos, también está como repitiendo algunas ideas que ya venimos hablando. La idea de que yo puedo ver de manera, digamos, con la sola forma, yo me doy cuenta de si un argumento es válido o no. ¿Sí? Cuando yo hago, ¿sí? Uno de los típicos casos, ¿no? Hay otros, pero bueno, uno de los ejemplos más comunes, yo, digamos, con ver esto, no hace falta que yo, de nuevo, le ponga un contenido, no hace falta que yo diga, bueno, A quiere decir que llueve, B, me mojo. Eso a veces lo hago para ciertas cosas, para poder entender algunas cuestiones, para poder darme cuenta de qué es lo que estoy diciendo y cuándo funciona bien y cuándo no. Pero básicamente para mirar si es válido o no es válido, con ver esto, ya está. Yo veo eso y digo, es válido. Porque si A me conduce a B y tengo que A es verdad, entonces voy a tener que B también. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir más en detalle con ese, pero termino de decir la última idea, la última característica, número 5, que es, también es un poco lo mismo, pero dicho con otras palabras. Número 5, la validez depende de la forma lógica, y no de su contenido. Entonces es el caso justamente que poníamos, bueno, un poco lo mismo que dijimos recién, pero expresado de otra forma. ¿Sí? Solamente nos importa la forma, de nuevo, no el contenido. ¿Sí? Y voy borrando mientras esto para poder poner eso en primer plano. Porque es lo que vamos a hablar ahora, justamente. Yo pongo esto de nuevo. A, entonces B, A, por lo tanto B. Claramente que aquí no nos importa el contenido. Justamente dijimos, si A entonces B y A, por lo tanto B. Habíamos dicho que el contenido no nos importa, justamente ¿por qué? Porque el contenido puede ser totalmente alocado, o como en el caso de la araña, puede ser un contenido falso, pero la forma se va a dar. Porque supongamos que yo acá pusiera un contenido que dijera lo siguiente, que sea, que A significa que el cielo es violeta, y B significa que llueven elefantes. Bueno, a mí se me ocurrió ponerle ese contenido a estas letras, a estos términos, mejor dicho. Pero en realidad, la forma sigue siendo correcta. O sea, si yo dijera, si el cielo es violeta, entonces llueven elefantes, y es verdad que el cielo es violeta, entonces llueven elefantes. Y bueno, es igual que el caso de la araña. No nos importa el contenido. La forma es válida. ¿Sí? Todo esto para que ustedes puedan ver que la forma va por un lado y el contenido va por otro, básicamente. O sea, justamente, en la deducción al menos, lo que nos importa es la forma. Entonces, yo
eventualmente voy a ponerle un contenido a esto. Si necesito, ¿no? Si estoy haciendo ciencia y necesito poner un contenido, imaginar que estoy hablando de algún tema científico que necesito razonar, entonces yo digo, bueno, sí, siempre que hago esto, voy a hacer esto, siempre que pase esto, va a pasar esto. Entonces yo hago ciertos razonamientos y le pongo un contenido para poder pensar lo que quiero pensar. Yo quiero pensar en la lluvia, entonces digo, bueno, cada vez que llueve, entonces me mojo. Llueve, por tanto me mojo. Pero la verdad es que podría olvidarme del contenido y con la forma sola me alcanza para ver si es válido o no, para ver qué es lo que está diciendo en términos lógicos y para entender todo lo que necesito entender de la deducción. Esto aparte también nos da a entender algo, ¿sí? Y es lo siguiente, que cuando yo digo A entonces B, o sea, en esta línea, ¿sí? No tenemos en realidad no estamos afirmando ni A ni B. Esto lo hago como una aclaración en realidad, esto ya lo explicamos, pero a lo mejor no quedó tan claro. Está bueno a veces decirlo de nuevo para que quede claro por las dudas. Y es esto, ¿no? Que cuando yo afirmo A, entonces B, la verdad es que no estoy afirmando ni A ni B, puramente. Estoy afirmando que si se da A, se va a dar B. La verdad es que hasta acá, o sea, solamente por esta línea, yo todavía no sé si se da A ni si se da B. Lo que establezco acá es una condición, es decir, en caso de que se dé esto, se va a dar aquello, ¿no? Si llueve, me mojo. Si tengo 18 años, puedo manejar. Si vivo en Argentina, qué sé yo, puedo comprar dulce de leche, qué sé yo. O sea, todo tipo de ideas que en realidad lo único que hacen es conectar una idea con otra, pero no afirmar ninguna de las dos. Por eso es que hace falta que yo luego diga A, ¿no? Para afirmar que realmente A se da, o sea, llueve. Entonces, como tenía que, si se daba A, se iba a dar B, y ahora digo que se da A, es por eso que puedo afirmar B. Eso lo digo como una pequeña aclaración, porque a veces uno está acostumbrado a pensar, ¿no? Como una oración, entonces dice, bueno, uno ve acá, uno ve A y dice, bueno, sí, está A, está. Pero en realidad no es que está diciendo que si se diera esto, se daría esto. Nada más. Luego cuando afirmo esto, puedo decir que se da esto. ¿Estamos? Entonces, bueno, dicha esa aclaración, este ejemplo está bueno justamente porque es un ejemplo que, además de ser un ejemplo muy usado, es también uno de los casos típicos de lo que se llama inferencias inductivas. ¿Sí? Podríamos poner como un subtítulo, si ustedes quieren, inferencias lógicas o inferencias deductivas. A lo mejor lo van a encontrar como inferencias lógicas. También podría aparecer inferencias deductivas. ¿Pero por qué? Ustedes recuerden siempre que deducción y lógica van de la mano. Si bien ya vamos a ver que también hay una lógica inductiva, vamos a ver justamente que esa lógica no es una lógica estricta, sino que es probabilística, habla de las probabilidades. En cambio, aquí estamos hablando de certidumbres totales, como venimos diciendo. Acá estamos seguros de que si se da A, me conduce a B, y luego afirmo A, es sí o sí totalmente necesario que concluya B. Por eso es que dijimos todo esto que venimos diciendo recién, las 5 características. Que la verdad, la premisa me conduce a la verdad a la conclusión, que depende la forma y no el contenido, que todo lo que está acá, ¿sí? Al revés, todo lo que está acá, todo lo que está en la conclusión ya estaba en las premisas, ¿no?
Todas estas características se dan en la deducción. Y en la deducción hay una serie de formas que son llamadas inferencias lógicas. ¿Mm? Como les digo, más allá de que en la inducción también haya algún tipo de inferencia, va a ser más bien inferencia probabilística. Acá, en cambio, es inferencia lógica propiamente dicha. Entonces, las inferencias, vamos a ver que son varias, principalmente tres, vamos a ver nosotros. La primera de ellas es esta, y se llama, ahora que ustedes lo van a ver anotado en muchos lugares, se llama modus ponens. Esto es en latín, ¿no? Es un idioma, no se utiliza ya, pero bueno, se usa para algunos nombres y algunas cuestiones científicas. Es muy común en matemática, en filosofía, algún término así en latín o en griego incluso. Bueno, ya dijimos incluso los nombres, ¿no?, de las materias, muchas veces vienen del griego. Epistemología, esa palabra que les había mencionado, viene del griego. Episteme, conocimiento en griego. Logia, lógica, es estudio, ¿no? Por eso la palabra lógica es también el estudio o el conocimiento de algo. Pero bueno, tampoco hace falta que nos quedemos mucho en eso. Simplemente esto de que esto, en latín, quiere decir el modo poniendo. O sea, ponens es como un gerundio, ¿no? Poniendo. Tiene que ver con que se pone, digamos, la verdad que la explicación del nombre yo nunca la doy porque nunca sé. Tiene que ver con poner, el sentido de poner uno de los términos para que se cumpla el otro. No importa, la explicación mucho no aporta, no hace falta que ustedes recuerden el porqué del nombre, simplemente el nombre, modus ponens, ¿sí? O sea, modus ponens es esto, esta forma lógica, que justamente expresa una inferencia lógica. ¿Cuál? Bueno, la de que, dado un condicional, si se afirma el antecedente de ese condicional, eso nos lleva sí o sí a concluir el consecuente de ese condicional. ¿Sí? Esa es la inferencia lógica que contiene el modus ponens, que muchas veces se abrevia como MP. Cada vez que vean MP es modus ponens. Entonces esta es la forma más básica de las inferencias lógicas. Y es la forma justamente básica porque me está mostrando la idea más simple que hay en la lógica, que es que, dada una idea de causalidad, bueno, si realmente sé que se cumple la causa, entonces sé que se van a cumplir las consecuencias. O sea, siguiendo con el ejemplo de la lluvia, pero yendo un poco más a lo científico, como yo les dije en la vez pasada, la anterior, si yo busco la causa, espero que les había dicho que la ciencia siempre busca causas, ¿no? Básicamente la ciencia siempre lo que hace es eso, ¿no? Habíamos dicho, y para que lo tenga presente de acá a toda la materia. Siempre que tengo una idea científica, lo que tengo es la búsqueda de un porqué. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Entonces siempre estoy buscando eso. Relaciones causales, o sea, que son relaciones condicionales. Si pasa esto, entonces pasa aquello. Entonces, básicamente, por eso el modus ponens es tan básico, porque expresa la idea elemental dentro de la ciencia, que es la de que hay un condicional y yo me doy cuenta de que realmente se cumple la causa. Entonces puedo afirmar que se cumple de manera consecuencia. ¿No? Que dicho sea como un ejemplo, el ejemplo de la lluvia, sería, bueno, ¿por qué llueve? Entonces yo digo, después de pensar mucho, llego a la hipótesis de que llueve porque, ¿no?, como habíamos dicho en otro momento, llueve porque hay muchas nubes con cargas de electricidad. Supongamos, pero no lo compliquemos tanto. Digamos, llueve porque hay nubes, ¿tá? Para simplificarlo un poco. Entonces yo diría, si hay nubes, entonces va a llover. Y bueno, entonces ¿yo qué hago? Salgo de mi casa, miro el cielo y veo que hay nubes. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí o sí va a llover. Bueno, entonces ahí tenemos el modus ponens.
Después, la siguiente inferencia lógica es muy parecida a esta, pero en realidad expresa algo como si fuera dándolo vuelta de algún modo, ¿no? Y es lo que llamamos el modus tollens, también en latín, muy parecida a la palabrita, MT. Con doble L, modus tollens. ¿Mm? Ahora, ¿qué expresa el modus tollens? Expresa la misma idea, pero de otra forma. Lo que expresa en realidad es lo siguiente. Es muy parecido, salvo por lo siguiente. Es una forma para negar. O sea, es como una forma que tenemos de darnos cuenta de que no se cumple. ¿Sí? O sea, en este caso, es una negativa que nos permite ver cuándo no ocurre lo que estábamos esperando. O sea, ¿qué pasó? Yo digo, bueno, a ver, si hay nubes, va a llover. Lo habíamos dicho, ¿no? Si hay nubes, llueve. En el caso de recién yo había dicho, efectivamente hay nubes. Se cumple A. Por tanto, va a llover. No quedan dudas de que es verdad. Siempre recuerden, más allá de... Acá le pusimos este contenido, pero con solo ver el modus ponens ya sabemos que es verdad. Más allá de si es lluvia, si es nubes, si sí, si no, no importaría. El contenido lo estamos viendo para explicar bien qué estamos diciendo. Bueno, aquí lo mismo, aquí decimos, si llueve, entonces, perdón, si hay nubes, va a llover. ¿Pero qué digo ahora? Digo, no llueve. O sea, no ve. No es verdad que llueva. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no es verdad que llueve, entonces es imposible que haya habido nubes. ¿Y por qué? Y bueno, justamente porque si había nubes, iba a llover. Entonces, es imposible que no se cumpla B, pero que sí se cumpla A. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que habíamos dicho que nunca puede darse esto. ¿Vamos? Porque si se da la causa, se tiene que dar la consecuencia. Dijimos que la causalidad es la característica o, digamos, la propiedad principal del pensamiento científico. Entonces, nunca puede ser que yo tenga que no se cumple la consecuencia, pero que sí se cumple la causa. Esto sería un absurdo. Entonces, si no se cumple la consecuencia, ¿por qué no se dio la causa? Porque siempre que se diera A, se daría B. Entonces, el hecho de que no se da B me permite estar completamente seguro de que tampoco se dio A. ¿Sí? En el caso de este ejemplo, justo no era el mejor, porque muchas veces hay nubes y no llueve. Pero como yo lo puse en esos términos, si yo afirmo que cada vez que hay nubes va a llover, y bueno, si no hay lluvia, tengo que afirmar que no hay nubes, porque yo lo había afirmado de esta forma. Eso es lo que yo les quiero expresar para que ustedes vean que cuando pongo un contenido acá, tengo que atenerme al contenido que puse, digamos, ¿no? Más allá de si es medio dudoso o no. Porque en el fondo lo que está importando siempre es la forma. ¿Vamos? Entonces, acá lo que importa más allá de la lluvia o las nubes es que si A entonces B y no B, entonces no queda otra que afirmar no A. ¿Vamos? Y bueno, dijimos que MT es modus tollens, y básicamente nos expresa la idea de que si no se cumple el consecuente, tampoco se va a cumplir el antecedente. Esto, vamos a ver que también es muy útil, porque nos permite darnos cuenta de en qué casos la ciencia se equivoca. Pues justamente, es como decir, mira,
yo supongo que si pasa esto, va a pasar esto. Entonces yo voy y observo el mundo y veo que no pasa esto. Entonces ya está. Es una buena forma de refutar una hipótesis. Porque me doy cuenta de que no se cumple lo que estoy esperando, entonces no se cumple mi hipótesis. Esto, por ahora, bueno, ténganlo visto de esta manera, pero vamos a ver que más adelante esto va a ser muy útil para que las teorías científicas en sí mismas puedan ser o confirmadas o refutadas. En este caso, refutadas, ¿no? Porque cuando yo digo, bueno, estoy esperando que se cumpla B, pero no se cumple, eso, si bien es malo, porque digo, uy, qué lástima, no se cumplió lo que yo esperaba, por lo menos me permite darme cuenta de que esa hipótesis mía era falsa. Entonces, ¿qué hago? Cambio, busco otra, y así voy avanzando, así voy probando diferentes posibilidades en la ciencia, que a la larga alguna va a coincidir. Entonces, esto es como ya meternos en lo que es realmente el pensamiento científico. Bien, entonces este es el segundo caso. Y el tercero es justamente el que yo les mencioné antes, en términos como el caso de araña, ¿no? Que se había dicho. Ahora un segundito. Era ese caso simplemente, ¿sí? El caso que ya hemos visto. Pero bueno, ahora por lo menos ponemos el nombre. Les había dicho silogismo deductivo. Se puede llamar silogismo deductivo o hipotético. Y también, como todos también tienen una abreviación, se usa generalmente hipotético, así que generalmente lo van a ver como SH. Pero bueno, de cualquier forma, por más que aparezca esto, también va a aparecer el nombre, así que ustedes no se preocupen, lo van a ver, lo van a entender. De modo que aquí lo que tenemos es, como les había dicho, lo mismo que en el caso de la transitividad en matemática, ¿no? Que nos conducía de un primer término a un tercer término, ¿sí? Solamente que en este caso, bueno, tiene el nombre propio de la lógica, que es un nombre distinto al de la matemática, que es silogismo deductivo hipotético. La idea, acá también claramente, es muy clara, ¿no? ¿Por qué esto es verdad? Una verdad, ¿por qué es válido? ¿No? Ya usando bien el lenguaje que vamos aprendiendo. ¿Por qué es válido? Bueno, es válido justamente porque no hay forma de que no sea verdad esto, de que no sea válido. Porque siempre si un término me conduce a un segundo término, y ese segundo a un tercero, hay una cadena causal que me conduce del primero al último. O sea que no hay forma de que esto sea inválido. Siempre va a ser válido, más allá, como dijimos, del contenido que le ponga, como en el caso de la araña, o cualquiera de sus casos. Así que eso ténganlo presente.
Bien. Entonces, ya con esto vimos básicamente las tres inferencias lógicas que nos interesan. ¿Mm? O sea, en los ejercicios que ustedes tengan y en los exámenes y en las preguntas, nunca va a aparecer otra inferencia que no sea modus ponens, modus tollens o silogismo hipotético. Son las tres formas clásicas, porque de hecho son las tres formas que usamos muy comúnmente en la ciencia. ¿Sí? En todas siempre hay condicionales. En este caso es todos condicionales. En el caso del modus ponens, un condicional y una letra. En el caso del tollens, un condicional y la negación de uno de esos términos. Pero siempre partimos de un condicional, justamente porque, como venimos diciendo, es la idea central de la ciencia en la cual hay una causa y una consecuencia. Bien, entonces, lo que podemos hacer ahora es unos ejercicios para que ustedes piensen al respecto. Porque ahora el tema va a ser ir pasando todo esto también al lenguaje natural. ¿Sí? O sea, ustedes piensen que, como siempre, ustedes van a tener los dos niveles, ¿sí? El nivel del lenguaje natural y el nivel del lenguaje lógico. ¿Sí? O sea, en la materia les pueden aparecer tanto este lenguaje como frases del lenguaje natural. Es decir, esto tampoco va a parecer demasiado, porque no es que tienen que hacer, por ejemplo, tablas de verdad o muchos ejercicios. Ustedes piensen que esto, qué sé yo, en la facultad, en algunas carreras, por ejemplo, yo que hice filosofía, yo soy profesor de filosofía, este tipo de ejercicios lógicos hacíamos cosas mucho más complejas, hacíamos ejercicios lógicos de este tipo, pero en realidad muy extensos, como si fueran problemas matemáticos, muchos renglones, y ahí sé que se hacía muy complejo. Pero bueno, ustedes no tienen que hacer eso, o sea que a ustedes no les interesa tanta complejidad formal. Ustedes con entender estas formas y el tipo de inferencias que contienen, ya está. Porque las van a aplicar a algunos casos y listo. Lo que tienen que empezar a pensar es cómo aplicarlos en ejemplos concretos de textos del lenguaje natural. ¿Sí? Entonces, por eso es que de pronto les va a aparecer ejemplos escritos y ustedes van a tener que encontrar si lo que está diciendo es propio de una inferencia o de otra. ¿No? Por ejemplo, el caso, no sé si pudieron ver que hay en los ejercicios que le puse en el grupo de Facebook, en el último de los ejercicios, o sea que eran 4 líneas, la pregunta era si cuáles de esas oraciones eran ejercicios y cuáles de esas oraciones, esos textos, mejor dicho, eran argumentos y cuáles no. Si lo pudieron ver, habrán visto que todos eran argumentos. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque muchos de ellos, muchos de esos textos, expresaban ideas lógicas muy cercanas o que directamente eran, como el modus ponens o modus tollens. ¿Sí? Yo ahora no, a ver, no tengo a mano el ejercicio, pero bueno, les puedo inventar otro, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo lo siguiente, ahora lo anoto acá para que tengan el primer ejemplo y después les voy dictando.
Bueno, ahí tiene, por ejemplo, un caso típico, ¿no? Muy sencillo de esto, ¿no? O sea, uno de los ejemplos parecidos a los que habíamos visto con Venus, ¿no? Muy parecido. Si Marte es un planeta, gira en torno al Sol. Lo que pasa, Marte no gira en torno al Sol. Aquí ya tienen una idea que sabemos que es falsa, ¿no? Esto podríamos decir que es verdadero, porque todavía no sabemos bien, es una condicional. Pero bueno, como sabemos que los planetas giran en torno al Sol, es lógico decir que si Marte es un planeta, entonces va a girar en torno al Sol, lógicamente. Ahora bien, afirmamos que realmente Marte no gira en torno al Sol. De nuevo, no importa realmente si es verdad o no, simplemente afirmamos esto. Es decir, después podemos decir que es falso esto, pero en cuanto a la validez del argumento no nos interesa. Entonces, decimos eso. Y luego decimos que, bueno, efectivamente, como Marte no gira en torno al Sol, entonces Marte no es un planeta. ¿Por qué? Y porque si Marte es un planeta, entonces va a girar en torno al Sol. Como decimos que el consecuente no se cumple, o sea, que no gira en torno al Sol, entonces luego afirmamos que no es un planeta. Bueno, acá podríamos evaluar diferentes cosas. El ejemplo es muy fácil, por eso la verdad que no es una dificultad muy grande, pero yo les puedo preguntar primero, ¿es un argumento o no? Obviamente sí. ¿Por qué es un argumento? Y bueno, primero porque son todos enunciados del lenguaje informativo y porque están conectados entre sí de tal modo que hay premisas y hay conclusión. ¿Por qué? Y bueno, en este caso incluso está totalmente ordenadito, va de premisa a conclusión, así que se la dejé servida. Pero bueno, más allá de eso, uno puede ver que hay una conexión entre todos los enunciados, que está diciendo algo que está claramente conectado porque estoy hablando de lo mismo, estoy hablando de que si es un planeta girará en torno al Sol, o digo que no gira en torno al Sol, entonces afirmo que realmente no es un planeta. Entonces claramente es un argumento, porque yo veo que hay una conexión. Ahora después puedo preguntar algo más, y es, no solamente es un argumento, sino que es un argumento válido, o sea, expresa una, digamos, mejor dicho, contiene en sí mismo una inferencia lógica correcta, digamos. Bueno, efectivamente, no sé si ustedes lo habrán hecho, pero supongo que ya se dieron cuenta que sí. ¿Y cuál es la inferencia contenida en este argumento? O sea, ¿por qué es válido y cuál es la inferencia que está haciendo este argumento? Bueno, creo que ya lo habrán sacado, modus tollens, ¿no? O sea que todo esto es equivalente a que lo expresáramos con un A entonces B, no B, o sea, no es verdad que Marte gire en torno al Sol, por lo tanto, no A. ¿Vamos? Entonces ahí tienen un ejemplo de un ejercicio en el cual no solamente ustedes evalúan, ya pueden ir como sumando todas las cosas que fuimos haciendo, ¿no? Primero ver cada oración, ¿es informativa o es expresiva? Después, ver, bueno, primero ustedes pueden buscar el truco de los indicadores, yo acá no no puse ni dado que, ni sí entonces, ni en conclusión, ni por lo tanto. Bueno, acá no hay. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mirar el contenido de las palabras para ver si realmente hay una conexión lógica entre unos y otros. O sea, ver si efectivamente hay premisas y conclusión. Cuando uno se fija, se da cuenta de que sí. ¿Por qué? Bueno, porque está hablando de que Marte es un planeta y que entonces gira. Luego afirma que no, o sea, niega una de las partes de este enunciado y concluye algo que está conectado. O sea, podría ocurrir, por ejemplo, si yo dijera esto, si yo borro el no, yo digo así, alguien me podría decir, ah, bueno, profe, entonces esto es un argumento, porque realmente hay una conexión, hay premisas, premisa, desde Marte aquí, premisa, y esto es conclusión. Vamos, uno podría decir que realmente hay un argumento aquí.
pero si lo hay, no es válido. ¿Vamos? Porque es como afirmar eso y luego afirmar esto, ¿no? Donde la causa se da, pero no la consecuencia, o sea que esto estaría mal. Pero bueno, en este caso no había sido así, sino que habíamos puesto no. Entonces, con el no, todo se arregla. Y finalmente tenemos un argumento que no solamente es argumento, sino que aparte es un argumento válido, ¿ah? En el cual está contenida la inferencia lógica del modus tollens, que expresa que si se cumple, si dado un determinado condicional, A entonces B, si el consecuente es falso, o sea, no se da, negado, por lo tanto el antecedente también lo estará. ¿Vamos? Aquí tiene un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es lo más simple, pero para que vean todos los pasos que fuimos haciendo en estas clases, ¿no? Tema del lenguaje, tema del argumento como conjunto de enunciados conectados lógicamente entre sí, donde tenemos premisas y conclusión, y finalmente llegamos a esta idea de que, bueno, aparte de ser un argumento, es un argumento válido, ¿no? Y podríamos decir deductivo. Uno podría decir que ser válido y ser deductivo es casi un sinónimo, también. Lo que pasa es que no son palabras que sean lo mismo, expresan ideas distintas, pero van de la mano, porque siempre que tengo una deducción que esté bien hecha, justamente, porque si es una deducción, si es un intento de deducción, pero yo no pongo el no, por ejemplo, está mal. O sea, pretende ser deductivo, pero no lo es. Pero en la medida en que sea realmente deductivo, va a ser válido también. Y viceversa. Si el argumento es válido, entonces es porque es deductivo, no queda otra. ¿Estamos? Entonces, dicho esto, también pasaría a hacer un par de ejercicios más. Vamos a borrar esto. Vamos a poner otro. A ver. No creo que sea tan fácil como este, porque estoy pensando en un ejemplo un poquito más complicado. A ver.
Perdón. Bueno, ahí tiene un ejemplo un poquito más raro, digamos, pero bueno, en el fondo tampoco es tan complicado. ¿Qué dice? Dice, si tengo ojos, puedo ver. ¿No? Ahí terminó una frase. Después dice, mis ojos perciben más que los ojos de un perro. Está bien, una afirmación sobre mis ojos. Habría que ver por qué lo afirma, pero no importa, evidentemente por algo lo dice. No nos interesa por qué lo dice, simplemente afirma eso, que mis ojos perciben más, o sea, veo mejor que un perro. Bueno, después digo otra cosa más, digo que puedo ver, efectivamente. Por lo tanto, tengo ojos. A ver, ahora vamos a ir desgranándolo de a poquito. Lo primero que pregunto ¿es un argumento esto o no? ¿Qué les parece? Hay realmente aquí, primero, bueno, los enunciados son todos informativos. No estoy opinando, no estoy pidiendo nada a nadie, tampoco estoy, como digo, expresando un sentimiento. Estoy expresando informaciones, porque hablo de tener ojos, de poder ver, hablo de cómo perciben mis ojos, cuánto perciben más que o menos que un perro. Después digo que puedo ver, repito esa idea, en realidad la afirmo. Acá había dicho que si tengo ojos puedo ver, pues afirmo que puedo ver, y después digo, por lo tanto, tengo ojos. Entonces yo pregunto, digo, si bien todos son enunciados informativos, ¿tengo un argumento aquí o no? ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Están ahí o no? ¿Se fueron? ¿Estando? Piensen, pensemos juntos. O sea, acá la idea es que, o sea, ustedes piensen, un pequeño truco, ya les voy diciendo. A veces pueden sobrar oraciones, ¿eh? Puede ser que haya algo que esté de más acá. ¿Sí? O sea, puede ser que yo tenga un argumento, pero que a lo mejor no todo lo que digo sea realmente necesario para el argumento. En este caso, por ejemplo, esta oración, la del medio, ¿no? Esta. Yo digo, la verdad que el hecho de que yo vea mejor o peor que un perro, no cambia mucho la idea, porque la idea central, o sea, en realidad, justamente yo la puse a propósito, para que ustedes vean y traten de entender si este enunciado, me aporta algo o no. Uno podría decir, ¿qué me aporta este enunciado? Este me aporta la idea de que si tengo ojos puedo ver. Esta idea es muy importante porque está conectando la idea de tener ojos con poder ver. ¿Bien? Después yo voy a afirmar que puedo ver y también voy a concluir que tengo ojos. O sea que tengo un elemento, tengo un por lo tanto, o sea que seguramente que tengo ojos es la conclusión. El tema es esta frase. ¿A qué viene esto? Mis ojos perciben más que los ojos de un perro. Porque para decir esto, uno podría decir, bueno, esto me hace suponer que yo tengo ojos. Pero la verdad es que no. Lo único que estoy diciendo es que mis ojos perciben más que los de un perro. Pero a ciencia cierta, no estoy afirmando que tengo ojos. ¿No? Piensen lo siguiente. Si yo afirmara, si tengo ojos puedo ver, ¿sí? Y todavía no afirmo nada del otro. Solamente digo esto. Y luego digo, tengo ojos, va a ser un simple caso como pones, ¿no? Si tengo ojos, entonces puedo ver. Tengo ojos, por tanto puedo ver. Sería lo más fácil del mundo. Bueno,
Pero eso no ocurre aquí. ¿Pero qué ocurre? Ya que no ocurre eso, ¿qué otra cosa ocurre? Bueno, hagamos algo. Como vemos que esta oración es un poco como que da vuelta, como que no va para ningún lado, porque nos habla de cómo veo, pero sigo sin saber si tengo ojos o no. Siempre, obviamente, piensen en que estamos hablando en términos hipotéticos. Obvio que tenemos ojos, pero estamos hablando de una teoría científica. Entonces, podría ocurrir que no tuviéramos ojos. ¿Sí? Piénsenlo en términos de una teoría científica. Obviamente estamos imaginando. Entonces, yo digo, hasta acá, no sé si tengo ojos. Lo único que sé es que si tuviera ojos, podría ver. Eso. Después tengo otra oración que no me dice mucho, solamente me dice que, bueno, en caso de que tenga ojos, mis ojos perciben más que los de un perro. Pero después sí digo algo con respecto a esto mismo. Digo que efectivamente puedo ver. ¿Sí? Es como si yo tuviera esto. La primera frase, ¿qué es? Ah, entonces ve. ¿Sí? Y es como si yo afirmara luego, aquí, puedo ver, como si afirmara que se cumple B, ¿no? O sea, esto. Habíamos dicho que esto es A, esto es B. Entonces, si yo afirmo que puedo ver, es como si estuviera afirmando B. ¿Sí? Y luego afirmo que, por lo tanto, es verdad, ¿qué cosa? A, que tengo ojos. Entonces, que de algún modo lo que estoy expresando es esto. En el medio nos queda esta frase. Lo que pasa es que esta frase, la podemos poner acá también, pero va a ser otra, va a ser C, digamos, ¿no? Y C, como en este caso no nos, digamos, si bien afirmamos C, luego no volvemos a repetir la idea, entonces es como que queda ahí colgada, ¿no? Es como que no nos dice nada, es como si agregáramos, voy a poner esto un poquito más prolijo acá arriba, como si dijéramos esto, ¿no? Allí estaría realmente el texto completo, ¿no? Donde decimos que primero, bueno, tengo ojos, puedo ver. Ah, entonces ve. Luego afirmo que si tuviera ojos, mis ojos percibirían más que los de un perro. Luego afirmo que efectivamente puedo ver. Y finalmente concluyo que por lo tanto tengo ojos. Como decimos, la C puede estar o no, porque la verdad que no me agrega nada al argumento. O sea que al final es lo mismo que esto, ¿no? Entonces, ya se ha expresado así con la C o aquí. La idea sigue siendo que A entonces B y B por tanto A. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, ¿no? O aquello, que es lo mismo, podríamos decir, a ver, ya podemos afirmar que efectivamente hay un argumento acá. ¿Sí? O sea que argumento hay. ¿Por qué? Y porque estoy conectando las ideas entre sí de tal modo que algunas son premisas y otra, la última, es la conclusión. Eso uno, dándole un par de vueltas, se puede dar cuenta. Ahora, la siguiente pregunta que dijimos es un argumento deductivo? Esa es la pregunta difícil acá. Porque la forma que yo tengo, la forma que puedo extraer cuando formalizo, que es lo que se suele decir, que uno formaliza el lenguaje natural, o sea, le pongo forma, ¿y qué forma me da? Esta, con la C, ¿no? Pero la C, digamos que no agrega nada, entonces puede no ponerse. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, tengo que, si tengo ojos, puedo ver. Puedo ver. Por tanto, tengo ojos. Entonces, dijimos que si bien es un argumento, esto es válido. Y ustedes piensen. O sea, las formas que habíamos puesto, las inferencias lógicas que pusimos antes, dijimos que nos conducían a decir siempre que si tengo un condicional y afirmo el antecedente, entonces podré afirmar en mi conclusión el consecuente, que era el modus ponens. En el otro caso tengo que, si tengo un antecedente y niego el consecuente, tendré que negar el antecedente. Modus tollens. Acá
tengo un caso que no vimos, que es el caso de que yo afirme, tenga un condicional y luego afirme el consecuente. Y de ese modo concluya que entonces se da el antecedente. Pero esto es inválido, ya se lo digo para que no sufran más. Esto es inválido. ¿Por qué es inválido? Y bueno, justamente porque no hay forma de que yo, por medio de la afirmación del consecuente, pueda afirmar el antecedente. ¿Sí? Espere que no sé si se está viendo esto. ¿Estamos? ¿Por qué no se puede hacer esto? Bueno, justamente porque por lo que venimos diciendo de la condición necesaria y condición suficiente. O sea, dada este condicional, si A entonces B es necesario que se cumpla, pero A no. O sea, B es necesario porque, bueno, claro, dada este condicional, sí, digamos, esto es algo que se tiene que cumplir. Si se cumple pero no sabemos si se cumple A. Entonces, el mero hecho de que se cumpla B no implica A. Porque es como decir que se da la consecuencia, pero no se da la causa. ¿Sí? Es como decir, como cuando decíamos el primer ejemplo que usábamos, si llueve me mojo. Bueno, me mojé. ¿Pero eso quiere decir que llovió? No, o no necesariamente, justamente. No es necesario, sino que es suficiente. Alcanzaría con que llueva para que yo me moje. Pero puedo mojarme por otro motivo. ¿Estamos? Entonces, si llueve, sí o sí me mojo. Pero el hecho de que esté mojado, o sea, el hecho de que se cumpla B, no quiere decir que se cumpla sí o sí A. Puede ser que se cumpla B porque me tiraron un balde de agua, porque me salpicó un colectivo, porque me bañé en una pileta y salí mojado. Lo único importante es que el consecuente nunca me puede llevar sí o sí al antecedente. ¿Vamos? Entonces, el hecho de tener ojos no implica que yo, perdón, el hecho de, al revés, que es el hecho de poder ver, no implica que yo tenga ojos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente para nosotros es algo que viene de la mano, porque sabemos que la única forma de ver es tener ojos. Ahora bien, no todas las criaturas de la naturaleza ven por medio de los ojos. ¿Sí? O sea, hay realmente criaturas que no, hay animales que... Acá vamos a entrar en la rama de la ciencia ficción casi, porque yo tampoco soy un experto en esto, pero digamos que ustedes saben que hay otro tipo digamos, no sé, los murciélagos no ven, pero escuchan más. Hay animales que realmente no tienen ojos, algunos que no tienen ojos directamente, pero que perciben de otra forma. Incluso se dice que las plantas pueden ver, pero no por medio de ojos, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en esto porque es un tema que me excede. A lo que quiero ir simplemente es que ustedes entiendan que, en términos puramente lógicos, si yo digo que el hecho de tener ojos es lo que me permite ver, pero yo todavía no afirmé que tenga ojos, que yo o que tal entidad viva tenga ojos, yo todavía no puedo afirmar, perdón, al revés en este caso, ¿no? El hecho de afirmar que puede ver no implica que tenga ojos. ¿Por qué? Y bueno, como vengo diciendo, porque podría haber otra forma de ver que no implicara los ojos. Simplemente por eso, ¿no? Por más que a nosotros nos parezca una locura, podría pasar. Entonces, el hecho de afirmar que tengo ojos no implica, o sea, el hecho de afirmar B, no implica sí o sí que se cumpla A. Vamos. Entonces, esto sería un caso incorrecto de modus ponens, donde yo, en vez de afirmar la A, o sea, lo correcto sería poner A, y acá poner B. Como yo lo hago al revés, ¿sí? Como yo afirmo B y pretendo concluir A, entonces es incorrecto. Bueno, por eso mismo este argumento no es válido. Es un argumento porque de hecho se pretende llegar a una conclusión, pero por un camino medio tortuoso, medio difícil, y bueno, finalmente uno se da cuenta de que no hay forma de que yo afirme que puedo ver, perdón, no hay forma de que yo concluya que tengo ojos por el solo hecho de que puedo ver.
¿sí? Porque como bien dijimos, hay otras formas de ver que a lo mejor no conozco, pero que existen. Por ende, la única forma correcta sería afirmar que tengo ojos, porque si tengo ojos, sí o sí, acá viene de nuevo la condición necesaria, condición suficiente. Si tengo ojos, es suficiente para que yo pueda ver. Pero el hecho de que el hecho de que pueda ver no implica sí o sí que tenga ojos. Vamos, porque podría haber otro tipo de forma de ver que no implique los ojos. Vamos, entonces aquí tenemos un argumento inválido desde el punto de vista deductivo. Bien. Bueno, y así puede haber muchos ejemplos más, pero usted tiene que estar bien atentos, bien atentas a esto, ¿no? A cómo, primero esto, ¿no? A percibir que si hay algunas oraciones que agregan información valiosa o no. Por este caso C, la verdad que no es algo que realmente nos ayude. Uno de entrada podría pensar que al afirmar que mis ojos perciben más que los de un perro, estoy ya dando por entendido que tengo ojos, que es lo que después voy a afirmar. Ahí estaba la trampa de acá, de este texto, ¿no? Donde si uno habla de los ojos que perciben de esta forma, como si uno estuviera diciendo, bueno, sí, realmente tengo ojos, listo. ¿Para qué doy tantas Profe, vueltas? ¿No? Pero usted tiene que ser muy... ¿Cómo? C no es verdad. Claro, o sea, no es verdad, o sea, uno se confunde, pero por eso digo, el ejemplo que les puse para que ustedes estén bien atentas a que cada palabrita es importante. O sea, si ustedes dicen, mis ojos perciben, no importa. Mientras ustedes no tengan que alguien les escriba que tengo ojos realmente como una afirmación, no como una conclusión, sino como una premisa, entonces no alcanza para afirmar que realmente puedo ver. ¿Sí? El hecho de afirmar que mis ojos perciben esto, lo único que hago es afirmar algo sobre mis ojos, pero no es lo mismo afirmar que mis ojos pueden ver de tal manera que afirmar que tengo ojos. Vamos, eso es lo importante, que ustedes se den cuenta de que acá, en lógica, tienen que ser completamente, digamos, evidentes las cosas. ¿Sí? Aquello que no es evidente, chao, no sirve. Solamente lo que es evidente me sirve. Entonces acá, esta oración, si bien expresa algo, mejor dicho, informa algo, es una frase que sirve para la ciencia, en este caso, en este argumento, no me dice nada realmente importante. Entonces, sé, este argumento es como lo mismo que decir nada, porque no me permite afirmar que tengo ojos. No, es otra cosa. Entonces, realmente lo único que me permite afirmar este argumento es esto, y esto es incorrecto. Entonces, nada, no tenemos un argumento, pero inválido. Así que ustedes siempre busquen la evidencia. ¿Estamos? No se queden, si algo no les convence, si algo no están seguras de algo, piensen que no está ese algo. O sea, solamente quédense con lo que es evidente, con lo que es... ¿Mm? No traten de tomar algo de acá si se dan cuenta de que esta oración no ayuda en nada. Quédense solamente con lo que es formalmente claro, ¿no? Es decir, yo puedo formalizar la oración de esta forma. C no me dice nada, entonces es como si no estuviera. A, Pero, B y C son premisas. claro, digo, lo que digo de C es que es como que C está, pero no me incide nada en si el argumento es válido o no. ¿No? ¿Estamos? Porque realmente el hecho de que mis ojos perciban más que un perro no me dice nada con respecto a si yo puedo ver o al hecho de si tengo ojos o no. Entonces solamente quédense con lo evidente. De todos modos, como les digo, cuando ejerciten esto van a ver más casos y van a ver que tampoco tienen mucha dificultad. Eso, no les quiero complicar más. Simplemente quédense con esta idea de que ustedes tienen que reducir esto a lo más sencillo y tratar de analizarlo si pueden, ¿no? Yo les voy a poner un ejercicio también para ver si se puede formar, ¿no? Cómo pasar de esto a esto, para que también se ejerciten un poco con eso y puedan
estar seguras de cuando lo hacen, ¿no? Digamos. Bueno, eso, así que realmente lo que les ponga aquí en más van a ser ejercicios sobre este tema. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta o alguna duda quedó? ¿O eso se entendió bien lo último? ¿Mm? No entendí muy bien. ¿Bien? ¿Sí? Sí, ¿Por qué? no es verdad. ¿No es verdad qué cosa? ¿Que entendieron o que no? No entendí. ¿Cómo? No, Ah, no se entendió, pero ¿qué cosa no se entendió de todo esto, específicamente? sí, no es verdad. ¿Cierto? Ah, C, me decís vos, la letra C. Sí, la letra C, sí. La C, en Y realidad, todo, mira, en este caso, en realidad no nos pusimos a hacer la verdad o la falsedad. Sí, obviamente que, sí, si te tengo que decir, por lo que yo sé en cuanto a la vista de los seres humanos y la vista de los perros, te diría que no es verdad, porque los perros ven mejor. Ahora, en términos estrictamente argumentativos, digamos, no podemos afirmar una cosa u otra, porque habría que estudiarlo, habría que ponerse a buscar un ejemplo. Digamos, nosotros no tenemos la capacidad de observar eso. Decimos que los perros ven mejor porque lo leímos en algún lugar, pero no es que lo sabemos porque lo observamos, como el caso de decir la pared es blanca, cosa que yo puedo venir y verlo. Entonces digo, es verdad, porque lo veo. En este caso, yo la verdad que no sé si es verdad o no. Digamos, yo puedo afirmar que no es verdad porque simplemente lo he leído en revistas científicas. Pero lo cierto es que yo acá lo puse para que ustedes se confundieran, justamente para que ustedes tuvieran un elemento más donde vieran que a veces hay frases dentro de un texto que están, pero que no agregan nada, no hay información útil para el argumento. ¿Sí? O sea, en realidad se puede tomar como falso, pero en realidad es indiferente, no importa, porque ya sea falso o verdadero, no nos afecta en el argumento, no tiene nada que ver, porque es como este caso, ¿no? Como les dije, el caso de C. Por más que ponga C o no C, sigue siendo inválido esto, porque es inválido porque pretendo afirmar A partiendo de B, o sea, trato de afirmar la causa partiendo de la consecuencia. El hecho de que C sea verdadero o no, no nos interesa, o sea, no agrega nada a nuestro argumento. Eso es lo que quiero que quede claro. entendí. Sí, sí, ¿Ah? Entonces, eso nada más. entendí. Sí. Es el tema de C, no va a interesar en este caso. Así que bueno, los ejercicios que yo les voy a poner, como les digo, van a ser de esto, o de pasar esto a la forma lógica, así también lo van practicando, y de reconocer que tengamos un argumento efectivamente dentro de un texto y ver si es válido o no. ¿Vamos? Pero eso ya lo van a ver en los ejercicios y van a ver que cuando hagan 2 o 3 es muy fácil. Así que no creo que haya ningún problema con eso. ¿Estamos? Así que como siempre, vayan a Facebook, yo de todos modos les mando el link si ustedes no se acuerdan. Y ya esta clase la estamos grabando, así que seguramente vamos a subirla a YouTube, porque en YouTube se pueden poner textos, videos más largos, así que probablemente tengamos el Facebook para poner los videitos más cortos, que son de otra clase que yo di en otro momento, pero que sirven como un complemento. Ustedes pueden ver este, después pueden ver los videitos de ahí, es como otra explicación de lo mismo. Y bueno, después tienen los ejercicios, y para ver la clase entera, si la quieren ver de nuevo, se van a YouTube. Yo después le voy a poner el link y todo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de todo esto? Y No, lo dejamos. No, Bueno, entonces dejamos acá, y como les digo, obviamente que siempre cualquier duda me la pueden pasar después por WhatsApp, en el grupo, o a mí por privado, como ustedes quieran. ¿Estamos? dale, Así que gracias. Sí, dale. Muchas gracias. gracias a ustedes, chicas, por estar siempre, que son las únicas que están. Gracias. Así que bueno, un beso grande y
la seguimos la próxima. Chao. Un beso, gracias.